Os propongo un juego. Imaginad que metemos en un campamento en los Pirineos a 10 jóvenes promesas del país, sin móviles y sin contacto con el exterior, sin ningún contacto con el exterior. Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España, ha sido el promotor de esta idea que finalizará cuando de entre esos 10 jóvenes, uno o una de ellos sea seleccionado como su sucesor y por lo tanto heredero de su imperio. Sugerente, ¿no? Pero para mejorar el experimento, hagamos que al cabo de unos días se queden completamente solos. Que todos los monitores desaparezcan, sin nadie más. Solo esas 10 personas que no se conocen en ese campamento en algún lugar de los Pirineos. Rápidamente, el espacio en el que se encuentran comenzará a mutar, convirtiéndose en un lugar en el que todos tienen algo que esconder porque todos tienen un pasado oscuro y todos pueden ser sospechosos de lo que va a ocurrir. Esta es la trama creada por Blue Jeans en su último libro llamado precisamente El Campamento, su segunda obra de misterio de la mano de la editorial Planeta, escrita durante la pandemia y su primer libro autoconclusivo. Hablamos de todo ello y mucho más con Francisco de Paula Fernández, más conocido como Blue Jeans, en nuestro programa número 11 de Voces que grabamos un martes 13. ¿Preparados para el misterio? ¡Vamos allá! Hoy es martes y 13, así que estoy un poquito preocupada aquí en Bitácora porque tenemos a una persona que se está convirtiendo en un maestro del misterio y un día como hoy, después de haber escrito El Campamento, vamos a ver qué pasa. Estamos con Blue Jeans. ¿Qué tal? Es verdad, martes y 13. Bueno, pero yo voy con un chubasquero amarillo y todo, así que no hay ningún problema. Pues a ver cuál me pongo yo, porque tú llevas el amarillo, pero yo no estoy tan segura en esta conversación. El campamento es tu segunda novela, digamos, de misterio. Tienes una trilogía anterior que empezó con La chica invisible y la has estado promocionando en esta época tan complicada de COVID, La promesa de Julia, que es la tercera parte de esa trilogía. ¿Cómo ha sido tu evolución hacia el misterio? Pues yo creo que ha sido natural, algo natural, algo que me iba pidiendo el cuerpo desde hacía tiempo. Y cuando acabé algo tan sencillo, yo creo que fue con el segundo libro ya de algo tan sencillo, tuve una reunión con jefes de la editorial y yo les planteé que me parecía que era oportuno hacer un cambio, un pequeño cambio en lo que iba haciendo. Ya eran 3 historias de chavales, de amistad, de corazones en las portadas. Y a mí el cuerpo cada vez me pedía más escribir algo de lo más conocido para mí como son las novelas de misterio, que es lo que yo suelo leer. Y en Planeta cayó muy bien la idea, porque lo que queríamos era algo juvenil también, pero con muertes, con asesinatos, como son muchas de las series además que los chicos ven hoy en día. Además son un tipo de libros que en ese momento tampoco había mucha abundancia en las librerías de novela juvenil de misterio, ¿no? Así que yo me he divertido mucho escribiendo además este tipo de libros y creo que ha sido muy natural todo, muy natural y por eso a lo mejor me ha salido tan fresco, no sé, tan como yo quería que fueran estos libros. Hablas de tus lecturas. Entre tus lecturas ocupa un papel primordial Agatha Christie, es una de tus lectoras de cabecera. De hecho, bueno, y lo explicas en El Campamento, es como una especie de homenaje a 10 negritos de Agatha Christie con el estilo, el sello Blue Jeans, evidentemente, y he insertado en toda la actualidad. No estamos hablando de 10 personajes de la aristocracia o de la alta burguesía, hablamos de influencers, de un predicador, de una actriz, en fin, hay toda una serie de personajes muy actuales. Es todo un retrato coral de nuestra sociedad, de la juventud de hoy en día. ¿Qué es lo que más admiras de una escritora como Agatha Christie? ¿Son esa aportación, el universo de los personajes? ¿Es la construcción de sus espacios? Bueno, de Agatha Christie hay que admirarlo todo. No es casualidad que sea la mujer que más libros ha vendido en la historia de la literatura, ni que sea, yo creo que está en el top 3 o top 2 de autores vendidos en la historia de la literatura en general, ¿no? Una mujer que en tiempos de escritores, no de escritoras,
es la más importante, ¿no? En el género, la que da una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Ella tiene novelas muy innovadoras como el asesinato de Roger Ackroyd, por ejemplo, que fue un boom en su época. Pero yo me quedo con su vida. Yo siempre aconsejo, cuando me piden que aconseje un libro de Agatha Christie, sí, Diez Negritos está genial, Asesinato de Orient Express, Maldad bajo el sol, Muerte en el Nilo, todas, ¿no? El misterio de la guía de ferrocarriles. Pero yo siempre aconsejo que lean su autobiografía, porque es maravillosa, ¿no? Es inspiradora, te cuenta cómo se forja, como una mujer como ella, ¿no? Que iba para enfermera, que estuvo en la guerra, cómo se hace a sí misma, cómo llega a ser escritora, cómo crea las historias, cómo es capaz de engañar al lector 66 veces en sus libros. Para mí es un referente. Y bueno, desde pequeño leo a Agatha Christie, ¿no? Lo he leído todo de ella, he visto todas las series, he visto las películas, estoy pendiente de todo lo que va contando sus herederos en internet, su familia. He leído los libros de Sophie Hannah también. Entonces, bueno, la verdad es que es una pasión, ¿no? Agatha Christie para mí es una pasión, y hacer un homenaje en un libro así, salvando totalmente las distancias, pues para mí ha sido un lujo. Salvamos las distancias porque en la época de Agatha Christie tampoco habíamos tenido ese experimento social, desde mi punto de vista, Gran Hermano, que tú como que lo reproduces un poco en la manera de construir tu novela, utilizando esa tercera persona, ese narrador omnisciente, el presente. Estamos en el tiempo presente en la redacción. Focalizamos en las pequeñas ratas de laboratorio en las que has convertido a tus personajes. ¿Has jugado un poquito con ellos en un tablero? Bueno, soy el escritor, tengo ese poder, ¿no? De crear un personaje que mueva los hilos. Pues fíjate que la primera vez que hice una entrevista del campamento, me preguntaron si era una especie ¿cómo me llamaron? De Operación Triunfo Diabólico. Y en ese momento yo no he tenido la conciencia en ningún momento de haberlo llevado a un reality, ¿no? No lo planeé como un reality, aunque es verdad que si te pones a pensar, pues 10 personas metidas en un sitio del que no pueden salir, con un funcionario que es el que los elige, que hay cosas por detrás que no podemos decir para no hacer spoiler, pues sí podría ser un show de Truman o un Gran Hermano, ¿no? Es verdad que yo no lo planteé así, yo lo planteé más como la mansión en la que Agatha Christie llevaba a sus personajes, que allí empiezan a pasar cosas, que todos tienen un pasado oscuro que se va descubriendo y en el que todos pueden ser sospechosos de lo que pasa al principio, ¿no? Esa era mi idea, ese era el planteamiento, un planteamiento totalmente clásico de novela de misterio, pero adaptado a los tiempos de hoy, adaptado a los jóvenes de hoy y con personajes que tuvieran una personalidad muy marcada, un carácter muy marcada y ocupaciones muy de hoy en día, ¿no? Esa era mi idea al principio, que luego me ha salido También me dijeron que era una mezcla entre Diez Negritos y la Isla de las Tentaciones, ¿no? Así que bueno, que cada uno lo interprete y lo vea como lo sienta, ¿no? Claro, está claro que es lo que dices, metiéndolos en un campamento estamos haciendo una especie de microcosmos que va a propiciar también que la trama pues avance en cierto sentido, ¿no? O desarrolle cierto lado oscuro que todos tenemos, como bien dices. Sí, sí, sí. Eres un escritor que está muy ligado a sus lectores y tienes un amplio conocimiento de la juventud, de estos jóvenes lectores que tanto decimos hoy en día que no se lee. ¿Cuál es tu opinión acerca de la juventud y su relación con la literatura actualmente? Bueno, es obvio que a todos nos gustaría que la gente leyera más. Siempre se echa la culpa a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no leen, pero no preguntan. ¿Y los adultos? ¿Los adultos leen o no? La imagen que se tiene de los jóvenes, la imagen que los adultos tienen de los jóvenes, siempre va a ser negativa. Siempre. En cuanto a música, los gustos musicales, los gustos televisivos, lo que hacen. Y hoy en día que los jóvenes tienen esa imagen, ¿no? De que solo piensan pues, en salir. Antes, en mi época se decía, es que estáis todo el día de botellón. Ahora se dice, es que estáis todo el día con el Fortnite, es que estáis todo el día con el WhatsApp, ¿no? Los jóvenes leen menos de lo que nos gustaría, pero leen, creo, en mi opinión y lo que llevo vivido en estos años, leen más de lo que la gente adulta piensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que
bueno, que creo que nos ha pasado a muchos, que en el instituto, en el colegio, nos mandan lecturas obligatorias, lecturas de otra época, lecturas que a lo mejor no entendemos, y eso hace que se coja cierta animadversión a la lectura. Yo soy partidario de que los jóvenes tienen que, evidentemente, hay una asignatura de literatura y una asignatura de lengua, que los jóvenes tienen que conocer a los clásicos, es evidente, tienen que saber lo que es el Lazarillo, quién es Cervantes, el libro de Buen Amor, todo esto lo tienen que saber, pero creo que habría que hacer una parte para crear lectores, es decir, no se pueden hacer 4 lectoras obligatorias de 4 clásicos porque es que los chicos no entienden lo que están leyendo, no entienden. Para crear lectores hay que darles cosas actuales, cosas con lo que se sientan identificados. Creo que en España además tenemos una gran generación de autores de novela juvenil y creo que por ahí pues podríamos incentivar, sobre todo en los institutos y los colegios, la lectura entre la gente más joven. Luego es verdad que lo que ves en casa, yo tengo la suerte de que mis padres son muy lectores y desde antes de nacer tenía libros. Eso es muy importante también, pero evidentemente no todos tenemos ese privilegio, esa suerte, y en los institutos y en los colegios sería bueno que a los chicos les inculcaran de verdad el gusto por los libros, por la lectura, que no les obligaran a hacer un trabajo del libro que leen o no les pusieran un examen, que eso ya está en otra asignatura y está en otro concepto. Y bueno, es un debate que llevo yo teniendo 12 años con profesores, directores de institutos y tal, y que bueno, cada uno lo hace a su manera y bueno, es respetable todo. Es muy interesante hacer una simbiosis entre el pasado, el presente y alimentar esa pasión para que luego, bueno, se pueda extender pues más allá. Podemos empezar leyendo a Stephen King y llegar a los clásicos. No está reñido una cosa con la otra. El conocimiento no está reñido con el placer por leer, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo en la universidad que tenía un gran bloqueo lector porque tenía que leer libros de periodismo y pues me aburría soberanamente. Y encontré El Señor de los Anillos y ahí volví al gusto por la lectura que había tenido siempre, ¿no? También no todos los libros son para todo el mundo, ¿no? Cada persona creo que tiene sus libros y que encuentra su momento para leerlos. Yo he leído varias veces El Principito, por ejemplo, cuando lo leí la primera vez no lo entendí. Entonces, el inculcar la lectura, el hobby por leer, el amor por los libros, creo que va aparte del conocimiento de la literatura clásica, ¿no? En esta época de COVID, aparte de haber hecho toda la promoción de La promesa de Julia en digital, has tenido que escribir en casa, te has recluido en tu propio campamento, salvando las distancias. ¿Qué has aprendido de ti en esa experiencia? Porque tú eres un autor, para quien no lo sepa, que escribe fuera, escribes en cafeterías, sobre todo en el Starbucks, que te han cerrado, con gente alrededor, con ruido. ¿Qué has aprendido de ti? Aprender, no sé si he aprendido algo, pero me ha costado la misma vida. El silencio yo lo llevo muy mal, por lo menos para escribir, ¿no? Mira que a mí no me gusta que la gente grite a mi alrededor y suelo hablar con un tono muy comedido, pero es como que para escribir necesito ese bullicio, ¿no? Quizá por la costumbre, ¿no? Por el hábito de escribir todas mis novelas en la cafetería que tú dices, ¿no? La cafetería que ha cerrado, además. Además cerró justo antes de la pandemia, no es que haya cerrado por la pandemia, sino incluso después de mudarme, que ahora no vivo en el centro de Madrid, sino que vivo en Boadilla del Monte y tal, me iba todos los días al Starbucks de Callao, cogía el metro ligero para escribir allí, ¿no? Era como un oficinista, ¿no? Que iba a su oficina en el centro de la ciudad, del pueblo. Ha sido muy difícil. De hecho, me tuve que comprar una fuentecilla de estas baratas que está todo el rato realimentándose el agua para tener un ruido de fondo, un ruido agradable para mí, como es el ruido del agua. Y me ha costado mucho concentrarme. Sí que es verdad que le he dedicado muchas horas, bueno, que era un reto difícil porque no solamente por el aislamiento, ¿no? Sino por cuando salía del libro, cuando salía del ordenador. Yo no soy capaz de estar 4 horas seguidas mirando el folio, mirando el capítulo y tal, sino que voy metiéndome en internet, voy viendo lo que pasa, voy leyendo las redes sociales y todo el rato era coronavirus, muertos, enfermos. Llamaba por teléfono a mis padres todo el rato hablando del coronavirus. Ha sido muy complicado anímicamente, mentalmente, hasta físicamente, ¿no? Llevo prácticamente 1 año y pico sin salir de mi casa. Tengo las rodillas atrofiadas. Me duele al subir las escaleras las rodillas. Entonces,
no ha sido fácil, no ha sido fácil y quizás lo mejor lo que puedo sacar positivo de todo esto es que ha quedado un libro como yo quería, que hace unos meses era impensable que fuera a acabarlo bien y ha sido muy fluido, ha sido bastante fluido la historia, ¿no? Así que por eso estoy contento bueno, pues me he superado, ¿no? He superado pues un reto muy complicado como era escribir una novela en casa, fuera de donde yo solía hacerlo. Yo soy muy de costumbres y cuando algo me va bien no lo cambio en los procesos y aquí había un cambio absoluto y estoy contento y orgulloso de haberlo superado. Dentro del drama y la tragedia de lo que nos está tocando vivir, ha sido algo con esa parte positiva para ti. Y primera novela autoconclusiva. ¿Lo decidiste antes? ¿Estaba previsto? ¿Lo necesitabas cerrar algo, empezar y cerrar? ¿Como una especie de limpieza para pasar a un grado superior, a lo mejor, tipo videojuego? No ha sido eso. Sí que lo sabía que iba a ser autoconclusivo. Lo he dicho hasta ahora, ¿no? Que las anteriores historias, yo lo que he hecho ha sido ser honesto conmigo y honesto con los lectores y con la editorial, ¿no? Cuando no tenía nada más que contar, no he contado nada más. No he escrito libros para ganar dinero, para prolongar un éxito, no. Cuando veía que la cosa no daba para más, oye, Planeta, que no escribo más, que hasta aquí llegó y creo que tenía planeado esto y esto ha sido, ¿no? Con esta historia ha pasado lo mismo. Cuando la planteé al principio sabía cómo iba a terminar, tenía más o menos claro lo que quería hacer y les aseguré a mis editoras que era autoconclusivo porque no se lo creían. Claro, después de 14 libros, claro. 13 anteriores tienes, ¿no? En total son 14. Sí, con este son 14, es la quinta historia, las 4 anteriores son más de un libro, son trilogía como mínimo, más 4 libros Los Incomprendidos. Entonces cuando le planteé a Puri y a Raquel que voy a hacer esto, iba a ser autoconclusivo. Me dijo, Paco, ¿de verdad? ¿De verdad que va a ser autoconclusivo? Y digo que sí, os lo prometo que tal como lo he planteado va a ser autoconclusivo. Y evidentemente es autoconclusivo. Lo que pasa es que ya tengo gente que me está diciendo, escribe la segunda parte porque no se puede quedar así, no sé qué. Y he dicho que no, que esto es autoconclusivo, no sé qué será lo próximo, pero lo que sí es seguro es que no tendrá relación con el campamento. Eso iba a preguntarte, si estabas trabajando ya o necesitas un pequeño SAS, un pequeño espacio. Hay que respirar, hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Ten en cuenta que esto lo he acabado de corregir en febrero, que no es que terminara hace 8 meses, no, esto se terminó de corregir en febrero, que ha sido muy intenso. El libro lo empecé a escribir el 5 de octubre. 5 de octubre y acabé el 11 de enero, me parece que fue, y luego ha sido un mes y medio de correcciones, que es que yo trabajo así, a toda pastilla, ¿no? Entonces ahora me tengo que centrar mucho en la promo, en la prensa, en los lectores. Llevo no sé cuántos cientos de comentarios contestados ya, ¿no? Tengo los dedos totalmente atrofiados del móvil de estos últimos 5 o 6 días, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta saborear ahora el recoger los frutos, sean cuales sean estos, ¿no? Porque ya del gusto de los lectores, pues cada uno tiene su gusto y yo respeto todas las opiniones, ¿no? Pero hay que tomarse las cosas con calma, vivir de manera intensa la promo, luego vendrá el día del libro, luego vendrán otras cosas y estamos pendientes ahí de La Chica Invisible también, todavía de cosas que quedan por solucionar o por ver qué pasa con ellas. Así que bueno, hay que estar con calma y ya veremos dentro de un par de meses o 3 qué es lo siguiente. Porque van a hacer una adaptación en formato serie de La Chica Invisible. Están vendidos los derechos a Morena Films, que es una gran productora de España, la creadora de Bajo Cero, de Campeones, de Zelda 211. Ellos tienen los derechos y ellos están trabajando para encontrar financiación, encontrar una plataforma que quiera apostar por La Chica Invisible, y estamos ahí todavía. Esto es un tema muy complejo, muy complicado. El mundo audiovisual es mucho más difícil. Mira que el de los libros tiene eso aquel, ¿no? Y hay que conocerlo, ¿no? Pero el mundo audiovisual también es mucho más complejo, más complicado, los tiempos son distintos. Hay mucho jaleo de papeleo, de socios, de no socios, y bueno, ellos están trabajando muy bien. Las reuniones que hemos tenido han sido muy, muy positivas. Confío muchísimo en ellos, que van a conseguirlo. Y ojalá un día me llamen por teléfono y digan, oye Paco, que tenemos socio y que vamos a hacer la serie. Así que está todavía eso ahí y ojalá que demos la noticia
unas semanas, en unos meses, en el tiempo que sea, pero que sea positiva. Estaremos pendientes porque me despierta muchísima curiosidad esa adaptación a la pantalla. Para acabar, esto tú me respondes si quieres o no, ¿vale? Porque Sí. toca un poco más el tema personal. ¿Qué significa Esther en tu vida? Uy, Esther, pues mira, Esther es mi compañera de vida, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de mí sin Esther en estos meses, ¿no? No sé, eso que te das cuenta de que has encontrado a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, sea cuando sean los años, ¿no? Sí, ella es todo, ¿no? Se puede decir que es la persona que sabe todo de mí, que lee mis libros, no los lee, sino que le cuento mis libros antes que nadie, me ha dado la idea del campamento y bueno, con quien comparto mi vida, ¿no? Es una persona fundamental con mi familia, con mis padres y mi hermana, pues las personas más importantes de mi vida y con la persona con la que sin ella no sabría cómo seguir, ¿no? Es muy, bueno, pues es vital, ¿no? Y me encanta hablar de ella en las entrevistas, así que te agradezco la pregunta. Sí, porque tú que eres admirador de Agatha Christie, que es una gran mujer, tienes que tener a una gran mujer también al lado. Por eso era obligado preguntarte por Esther. Pues Blue, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el campamento. Es muy apasionante leerlo y nada, estaremos muy pendientes de todos tus nuevos proyectos y te deseamos que sigas con tus éxitos y con tu trayectoria tan interesante y que sigas mutando y probando otros hay que buscar retos estilos, y hay que motivarse con retos nuevos y no estancarse y bueno, tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, así que seguiremos investigando, ¿no? Pues adelante, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias a ti, encantado.